Hola chicos y gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Cam y pues les voy a explicar mucho sobre la estructura socioeconómica de México. Y como saben, en este canal acostumbramos a explicar sobre este. Y lo que haré ahorita es recopilar lo que ya vimos y juntarlo con lo que acabamos de ver este semestre nuevo. Por lo que Sin más que nada, comencemos con los conceptos básicos, de seguro te ayudará que son primero estructura, que es aquella que comprende todo lo que conforma a algo, un material. Pues empecemos. Por ejemplo, puede ser la estructura de lo que está formado un edificio. Supongo que es el término que más escuchan. Pero en este caso es todo lo que forma la economía de México. O de cualquier país, del que se imaginen, de donde vivan o de donde nos escuchen. Mientras que la economía es aquella ciencia que estudia los recursos y el dinero. También puede estudiar las actividades. Esto va a depender de cualquier sector, que más adelante vamos a hablar de ellos. La economía es muy importante para la satisfacción de necesidades y de los recursos, porque sin esta no sabríamos cómo va el país entre todos nuestros recursos. Por ejemplo, no sabríamos cómo iríamos de petróleo, no sabríamos las actividades. Es lo más importante en un país, la economía y saber cómo manejarla. Una ventaja de esta es cuando los políticos o jefes de organizaciones la estudian y pueden darnos ideas para poder mejorar todo lo que tenemos en la economía en nuestro país. Inicialmente esta comenzó gracias a la agricultura, la pesca y pastoreo. El trueque en esos tiempos, bueno, en nuestros tiempos antepasados, era intercambiar. Por ejemplo, si querías, puede ser carne de vaca, podrías cambiarla a partir de otro producto, por ejemplo, pescado. Y pues así funcionaba en tiempos anteriores, cuando todavía no se inventaba la moneda. Los campesinos entonces fue cuando empezó la Edad Media y cuando se derrocó al Imperio Romano, fue cuando se iban, por ejemplo, afuera de los castillos o adentro. Ahí también conocemos las famosas haciendas en nuestro país. Y pues estos se iban a esos lugares porque era la gente que mejores recursos tenía. Conforme evolucionaba más, entonces se creó la difusión de la moneda y los pagarés. Estos eran materiales antes de plata, oro, que ahorita puede ser ya cualquier metal. Bueno, ya que vimos los principales términos del concepto de estructura socioeconómica, ahora vamos a hablar de otros términos que también son muy importantes en este ámbito. Comencemos por algo que todos hemos escuchado alguna vez en nuestra vida. El capitalismo es aquel que tiene propiedades. Bueno, nos referimos a las propiedades ajenas. Por ejemplo, un negocio o empresa, los bienes se van directamente hacia ti. Mientras que el comunismo, que es lo contrario, se reparte entre todos nosotros. Por ejemplo, lo que gana una empresa o el negocio, esto se le reparte los bienes hacia el pueblo. O no solo al pueblo, también puede ser al resto de trabajadores que trabajen con nosotros en nuestra empresa. O en cualquier ámbito, puede ser. Y normalmente está en debate que conviene más el capitalismo o el comunismo. Y ahora hablemos de la monarquía. Es aquella que requiere a un rey o una reina, o incluso puede ser un duque o algo así. Esto para que pueda ejercer el poder de cualquier tipo, tanto en sociocultural, economía, como lo estamos viendo ahorita, de un país, o puede ser también de varios países. Por ejemplo, la familia real, donde gobierna actualmente la reina Isabel, gobierna también ciertos lugares del mundo, por lo que se puede definir como monarquía. También existe la monarquía constitucional. Ahí mismo hay una separación de poderes y por lo tanto el rey puede compartir poder con los políticos o instituciones, lo siento, bloopers. Y la monarquía parlamentaria es cuando el rey y reina gobierna pero tiene límites.
por lo que lo demás tiene el gobierno. Y finalmente la república. Como aquí la República Mexicana, es cuando los líderes se dan elección del pueblo. Aquí se usa más la democracia. Y pues lo vemos actualmente, varios partidos políticos siempre cada año están luchando por quién va a ganar el poder del país. Bueno, ya que vimos esto, vamos a hablar sobre los sectores de la economía. Comencemos por el sector primario, que son todas las actividades que tengan relación a la naturaleza. Por ejemplo, puedes ser un granjero, trabajas en el sector primario. O si trabajas de jardinería, es sector primario. Esto siempre y cuando los recursos se consigan de ahí. Por ejemplo, al talar árboles, estás obteniendo un recurso natural, por lo que es el sector primario. A continuación, vamos a ver varios ejemplos. Los pueden ver tanto en las imágenes que estoy presentando. El sector secundario son aquellas cuando se transforma a un producto. Por ejemplo, ya que talaste toda la madera, tienes que mandarla al sector secundario, una disculpa. Y pues ahí mismo es cuando se transforma el producto. De ahí la madera que talamos se va hacia la fábrica, donde ahí se hace un proceso. Por ejemplo, la pueden limpiar, pulir y tallarla para sus distintos usos. En este caso imaginemos que tenemos una guitarra, ya que pasó del sector primario, que era madera, al sector secundario, ahí se transforma el producto. Y a continuación vamos al sector terciario. Son los servicios. Por ejemplo, ya que terminamos la guitarra, ahora nos toca irla a vender. Ahí es cuando ya interfiere la empresa o a quien vayamos a dar el producto o los productos. Y pues aquí vemos que busca satisfacer las necesidades o cumplir los deseos de la gente y los consumidores. Ahora veremos los principales indicadores macroeconómicos. Primero vemos lo que es el Producto Interno Bruto. Esta es la suma de todos los valores que tiene en un país. Esto calculando los bienes que tenemos. Pero ojo con el tiempo porque esto solo dura un año. La inflación es cuando aumenta desordenadamente. Esto en relación a los precios, pero esto es también por un tiempo prolongado. La tasa de interés es la cantidad de dinero que representa un porcentaje. Esto cuando es un crédito y tiene algo adicional. El índice de precios y cotizaciones de bolsa es la Bolsa Mexicana de Valores. Esto lo estudia y pues puede ahí ver que tiene mayor liquidez. La tasa de desempleo es aquella que calcula los desempleados en el país. O por ejemplo puede variar en cada ciudad. En esto sí, pues, requiere varios estudios. Y más adelante vamos a ver lo que se relaciona con esto. También la que mide los niveles de ingresos es la balanza de pagos. Y el MBA es el que mide el riesgo de un país. Esto en, obviamente, ámbitos económicos. Y para finalizar vamos a ver lo que es el subdesarrollo. Esto es la situación económica en la que se encuentra en un país. Por ejemplo, un país puede ser sumamente pobre o desarrollado, pero no tanto. En este caso, nuestro país México está entre una cuerda floja entre. Veamos lo que es el monopolio. Es la situación en que una sola persona o un solo vendedor va creando varias empresas. Por ejemplo, este buen señor de aquí, Carlos Slim, aquí él crea varias empresas y con lo que gana de unas va invirtiendo en otras nuevas y puede ir mejorando sus empresas y sus negocios. Ahora veamos lo que es el desarrollo económico y el crecimiento. El desarrollo es cuando avanza la riqueza económica de un país o de un territorio, como ya lo hemos visto. Y el crecimiento económico mide el aumento del PIB real. Esto en bienes y servicios. Y para finalizar vamos a ver lo que es el subdesarrollo. Esto es la situación económica en la que se encuentra en un país.
Por ejemplo, un país puede ser sumamente pobre o desarrollado, pero no tanto. En este caso, nuestro país México está entre una cuerda floja entre ambos. Por lo que si podemos mejorar la economía de este país. Por eso debemos luchar y elegir bien a nuestros políticos. Porque estos tiempos, pues ahorita los vamos a ver. Así que no se vayan, ya comenzamos. Introduciendo, ya sabemos que la economía es muy indispensable, porque esta mantiene el control y un orden, y pues obviamente, gracias a esta tenemos recursos. Y por ejemplo, podemos saber cómo está nuestro país, como ya lo explicamos en otro video. Y vamos a ver, ¿qué es un modelo económico? Esta es la representación o una propuesta que funciona como una herramienta. ¿Para qué es la herramienta? Para poder ver la relación con el funcionamiento de la economía. Esto de alguna parte. Por ejemplo, algunos explican unas cosas, otros otras. Vamos a ver eso ahorita. Vamos a comenzar con lo que pasó en el 1900 y 1921. Como todos sabemos, aquí ocurrió el movimiento histórico llamado la Revolución Mexicana. Esta situación, varios líderes querían proponer un nuevo gobierno, en el cual se pudieran respetar ¿cómo se llama? Las pagas muy malas que tenían los campesinos y los obreros. Por ejemplo, era normal que si trabajabas en una fábrica, te pagaran una miseria. Y pues, obviamente, tenías muchísimo trabajo. Por ejemplo, podías entrar a las 5 de la mañana y salir hasta como las 11 de la noche. O incluso más tarde. Y te pagaban muy poquito y pues apenas si tenías. Así que por esto, varios líderes, que entre ellos tenemos a Francisco Villa, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón y todos estos héroes, gracias a ellos fue que se levantó el movimiento. Y en esto pues ocurrió la revolución. Esto fue lo que la desató. Durante el periodo, muchos congresos se formaron. Esto causó también la nueva constitución, la que tenemos hasta hoy en día. Esta es la constitución de 1917. Esta pues fue la primera en el mundo, escuchen bien, en el mundo, en que puso derechos y leyes sobre los obreros y ¿cómo se llama? El sector trabajador. Y fue cuando en 1920, entonces, la estabilidad ya estuvo presente. Y Álvaro Obregón obtuvo la presidencia. Y pues ahora vamos a la siguiente parte, donde Álvaro Obregón dejó la presidencia y le tocó a Plutarco Elías Calles. Y pues ahí comenzó el maximato, que ahorita vamos a hablar de ese, que también es muy importante. Aquí olvidé describir el estado benefactor, pero también viene incluido en el tema pasado, en 1910. Ahí empezó. Esto ocurrió cuando estos líderes iniciaron la guerra. Bueno, la Revolución Mexicana, como ya lo hemos hablado anteriormente. Entre las razones y objetivos de Emiliano Zapata, que también fue muy importante, él quiso que las tierras de los campesinos fueran suyas. Por ejemplo, vamos a ponerte en contexto de nuevo. Imagínate que eres un campesino. Y como ya te dije, esto va, por ejemplo, no te van a pagar nada y tienes que trabajar mucho. Ahora imaginen si ese terreno en el que trabajas no es tuyo, ni de tu familia, es de alguien más. Lo que hizo Emiliano Zapata, quiso exigir que las tierras sean suyas. Así, por ejemplo, tú, el campesino, trabajas en tu campo y tienes todas tus cosas ahí, pues entonces, este va a ser automáticamente tuyo, porque tú te encargas de eso y tú tienes el derecho porque tú trabajas ahí. Lo cual, en mi opinión, es una razón súper buena y estuvo súper bien. Pero vamos al tema central. También otros líderes apoyaban el sector secundario. Siendo los obreros, las fábricas. Y sí, ya les expliqué anteriormente. Trabajas largas jornadas y luego, pues, miseria de paga. Y pues, gracias a estos hechos, en 1920, cuando Álvaro Obregón, pues, ya saben, como lo mencioné anteriormente, obtuvo presidencia, esto se movió al liberalismo social. Esto
pues se constituyó pues por su suma, el crecimiento del liberalismo. Y también en gran parte por la justicia social, que debido a esta pues se inició la lucha. Ahora sí vamos a hablar del maximato, que es muy importante también en este punto. Fue un periodo de gobierno y política. Este fue el que duró en 1928 y hasta el 34. Durante este, pues tuvimos de presidentes a Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Disculpa. Y lo que define a este periodo fue cuando se empezaron a cumplir las exigencias de la Revolución Mexicana. Porque ya saben que pues se peleó por estas leyes y pues las normas de la Constitución. Y pues en este periodo fue cuando se implementaron, cuando les empezaron a dar los terrenos y así. Por ejemplo, recuerdo que leí en algún lado donde una persona contó de que su familia, el terreno que ellos tienen, se los dio el mismo Emiliano Zapata o Francisco Villa. Ambos fueron. Durante este, comenzaron a crearse las carreteras. Bueno, empezó ¿cómo se llama? Empezaron a checar las terracerías y dijeron, no, pues hay que crear nuevas carreteras, porque en ese entonces pues no había tantas como lo hay hoy en día. Por lo que esto fue un beneficio de este periodo. También aquí fue la primera línea aérea nacional. Así, por ejemplo, de que las demás líneas aéreas pues eran extranjeras, pero durante este periodo se creó la línea aérea mexicana, la primera de todos. También se fundó una escuela médico-veterinaria aquí en México, durante este periodo, como ya sabemos, por lo que tuvo sus pros también. Y algo que también me llama mucho la atención fue que enfrentó a la Iglesia Católica. Por ejemplo, pues antes esta regía mucho más de lo que ahorita. Y pues sí, hasta la fecha como que rige demasiado en este país. Y pues en este tiempo pues como que se separó, bueno, no se separó, pero como que tuvieron sus cosas. Y también gracias a la red vial, esta se implementó. Y pues hubo en varios rincones de México, hasta en otros lados donde no alcanzaba. Bueno, sigamos hablando con el desarrollo estabilizador. Este también lo conocemos como milagro mexicano. Seguramente lo han escuchado en alguna clase de historia o también socioeconomía. Porque pues para eso es este video, para guiarlos un poco en sus materias. Este comenzó en 1954 y terminó en los años 70. Este fue un periodo, por ejemplo, de crecimiento económico. Ahorita vemos por qué. Aquí incrementó la demanda de la economía. Esto principalmente impulsada por el sumo y aumento de mercado en los bienes. También creció el producto y elevó la inflación. Eso sí, durante la década de los 50, la economía tuvo un déficit de 0.03%, esto al año. Y también hubo bajos niveles de deuda. Y pues también hay que tomar en cuenta la cantidad. Y pues este desarrollo fue exitoso para alentar el máximo nivel de producción de baja estabilidad. Ahora vamos a hablar de, ¿cómo se llama? Del desarrollo compartido, que es el que le continúa. Hablemos pues del desarrollo compartido, como ya lo dije anteriormente. Se implementó por Luis Echeverría. Esto pues se buscaba un desarrollo que se pudiera incluir como las clases menos favorecidas. Por ejemplo, las clases, bueno, ahora sí que usemos la palabra clase social baja. Como ya lo mencionamos, los que no les alcanzaba muy bien el dinero y así. Esto se hizo para intentar favorecerlos. Aquí pues se fortaleció el sector público, el proteccionismo económico y a veces la sustitución de importaciones. Pero en 1976
la economía llegó a una crisis que pues aumentó la pobreza. Así que este modelo no cumplió con lo que podía. Pero ahora vamos a hablar de un hecho muy importante en este tema. Y pues esto favoreció mucho a México, que fue el desarrollo acelerado. Esto ocurrió en el 76 y hasta el 82. En este lapso gobernó José López Portillo y Pacheco, el que le siguió a Echeverría. Este intentaba ajustar otra vez el modelo, lo cual pues no se logró. Pero afortunadamente se encontró un campo, bueno, ¿cómo se llama? Un yacimiento de petróleo. Este pues en esos tiempos era mucho más caro de lo que es ahora. Por lo que fue una super ganga para México. Nos impulsó para arriba como país. Porque pues tras una guerra que hubo en Israel, este país compró todo el petróleo que producía México. Bueno, no todo, pero sí se llevó demasiado y nos dejó pues carentes de este material. Y gracias a esto entonces, literalmente como lo dice el título, aceleró mucho el desarrollo. Y pues entonces México mejoró mucho como país gracias a este gran encuentro. Por cierto que fue en una playa de Campeche. Y para terminar, siento que es como que algo que nos deja una gran lección. Ya que pues hubo una crisis y los modelos se agotaron. Porque se empezó a analizar que pues no mejoró en cierta parte. Y se comenzó a gastar mucho más dinero. Por lo que entonces aquí eso de los modelos terminó. Esto en 1982. Y pues aquí vemos que no todo lo que planeamos nos puede salir bien. Como en este caso, pasamos por varios presidentes que unos sí hicieron muy bien su trabajo en los modelos y otros pues no tanto. Pero aquí terminaron los modelos económicos. Ya que vimos lo de los pasados parciales, ahora vamos a hablar de este periodo global que nos dejaron, por lo que pues también es muy interesante y un poquito completa lo que ya hemos visto. Por lo que vamos a proseguir con cambios sociales. Un cambio social es cuando se indica la modificación o puede ser también una estructura de una sociedad o de cualquier ámbito. Esto pues también en fines políticos más que nada. Y en este caso económicos. Por ejemplo, tenemos la reciente inflación que hubo este año. Por lo que aquí pues genera un pequeño cambio social, ya que pues vamos a la tienda y varios precios ya están más elevados. Esto en cuestión de socioeconomía es básicamente eso. Si se hace un cambio en la economía, básicamente la sociedad cambia un poco. No mucho, pero puede cambiar un poco. O depende si los daños son más, bueno, no daños, pero para varias personas sí son daños, pero los cambios son más drásticos, pues sí puede haber un cambio muy fuerte. Y como vemos, los cambios sociales generan la migración. Por ejemplo, en tu país la economía está muy mal y decides emigrar a Europa, puede ser. Esto lo sé porque pues lo vimos en clase y aparte también he tenido conocidos que aplican esta. Y pues sí, porque pues aquí en México los salarios son bajos, mientras que en Estados Unidos es otra historia. Y tiene que ver también con orden mundial, libre mercado, globalización y esas cosas. También son importantes. Y pues también están aliadas con la migración. Y también unos términos importantes que van ligados con cambios sociales o sociedad es la pobreza y la desigualdad. La pobreza es cuando careces de recursos. Por ejemplo, no tienes agua, comida ni una vivienda estable, por lo que pues estás en un estado de pobreza. Y la desigualdad es cuando básicamente no respetas o no pones lo mismo para todas las personas. Esto sí se ve más a diario. Bueno, ambas se ven a diario, pero la desigualdad sí me ha tocado llegarla a ver. Hablemos también un poco de lo del populismo. Es una tendencia política que normalmente suele atraer solo a las clases populares. Esto como que explicándolo sería como hay un movimiento, bueno, básicamente es un movimiento
Este surgió en años de crisis, por lo que pues varias clases populares se veían afectadas o se creaban. Y como esas clases se generaban, pues la economía sí que tenía que cambiar para estas y pues por eso son populares porque surgieron durante una crisis. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Fue un poco difícil ahora sí que entender, bueno, entenderlo no, pero resumirlo para que todo público lo entienda. Pues sí, fue algo difícil, por lo que pues aquí está mi mayor esfuerzo que pude hacer. Por lo que espero que hayan entendido algo y si es así, nos vemos y esperemos hablar muy pronto de esto de nuevo.